claro, lo primero que entender de esa división entre Gaza y Cisjordania es esencialmente que después de la segunda intifada, ¿no? En los años 2000, que se produce por un creciente descontento ante la manera en la que se aplican los acuerdos de Oslo, ¿no? En los cuales pues Israel continúa después de esos 10 años, ¿no? Más o menos del 93 al 2003, cuando empieza la segunda intifada. eh, Israel continúa construyendo asentamientos, sigue aumentando, se duplica el número de asentamientos y de colonos, básicamente, y por lo tanto hay un descontento generalizado sobre la política de Israel y se da ese levantamiento, esa insurrección, ¿no? Y en esa intifada, pues su resultado, bueno, por un lado está la muerte de Arafat en 2004, que deja un poco un vacío político en relación con Fatah, como el gran líder del movimiento palestino en ese momento. Y de ese descontento, de esa, como dicen algunos, traición nacional, ¿no? Surge con más fuerza, ya existía, ¿no? Pero se crece, ¿no? Jamás en ese contexto. Y jamás, pues, hay unas elecciones en 2006, 2005, 2006, que primero las presidenciales, que las gana Mahmoud Abbas como líder de Fatah, y es el presidente de la Autoridad Palestina hasta hoy, a pesar de que su mandato acabó en 2009. Y después están las elecciones legislativas en 2006. Y las elecciones legislativas las gana Hamas. Tiene alrededor del 44% de los votos y se lleva una mayoría absoluta. No sé si eran 74, 76 escaños de unos 140. No recuerdo ahora 100%, pero... y bueno, la cuestión es que eso supone pues, que se crea un gobierno de Hamas, ¿no? Con su primer ministro, 132 escaños tiene el Parlamento de la Autoridad Palestina y Hamas se lleva 74. Entonces, pues, evidentemente han ganado las elecciones, pueden formar gobierno, ¿no? Aunque es un sistema, por así decir, presidencialista y el que tiene más autoridad es el presidente de la Autoridad Palestina. Aún así, tiene que haber un gobierno de Hamas, ¿no? Que es la fuerza mayoritaria en el Parlamento. Eh, este gobierno de Hamas básicamente tiene una serie de conflictos constantemente con la autoridad palestina. Además, no es reconocido el resultado ni por Rusia, ni por la ONU, ni por la Unión Europea, ni por Estados Unidos, que son el Cuarteto de Oriente Medio, porque consideran muchos de ellos a Hamas una organización terrorista y básicamente le imponen una serie de condiciones para aceptar que Hamas pueda gobernar, ¿no? Y estas condiciones son que rechace la lucha armada, es decir, que rechace el terrorismo, como dicen ellos, que acepte los acuerdos de Oslo, porque jamás no los reconocía, y que reconozca a Israel como Estado legítimo, ¿no? Y jamás no acepta ninguna de estas cláusulas, pero aún así se intenta llevar a cabo un gobierno. Y en un momento dado incluso hay un gobierno de unidad nacional que ellos proponen con Fatah, pero la cosa no acaba de funcionar. Al final Mahmoud Abbas acaba dando un golpe de estado, se puede decir, y en ese momento ya estalla como definitivamente lo que es en el año finales de 2006-2007 el conflicto entre estas dos partes, ¿no? Entre Fatah y la OLP, que son quien dirige la OLP, y Hamas. Y ese conflicto pues lleva a una separación, una división política por diferencias geográficas, ¿no? Por un lado Gaza y por otro lado Cisjordania. Gaza, además, se da el contexto de que en Gaza había antiguamente asentamientos, colonias israelíes, ¿no? Y en 2005 abandonan Gaza. Y lo abandonan unilateralmente, no lo abandonan negociando. Esto es importante, porque básicamente eso propicia que jamás se convierta en una fuerza dominante en Gaza. Porque lo que quería la autoridad palestina era negociar para ellos asumir el control de Gaza una vez se fueran las fuerzas de ocupación israelíes. Esto lo que hace esto del gobierno de derechas es promocionar y reforzar la posición de Hamas frente a Fatah. Y de esa manera crea una rivalidad, ¿no? Bueno, la realidad existe, es decir, no es que la creen ellos como tal, ¿no? Pero la fomentan. Y fomentan que Hamas se convierta en una fuerza con mayor capacidad, con mayor control, porque en Gaza además tenía mucha más popularidad. Y con esto, pues, lo que quería la derecha israelí era evitar que se creara un Estado palestino,
quería evitar que les obligaran a negociar con la autoridad palestina y bajo la excusa de la cuestión del terrorismo, ¿no? Presentar que era imposible un Estado palestino. Y entonces, pues, desde 2007, estos últimos 17 años, se da la situación en la cual, pues, Gaza está aislada, bloqueada, ya asediada y no tiene una conexión con Cisjordania. Esto ya ocurría antes de que llegara Hamas como tal, pero no era tan fuerte esa presión, no era tan fuerte ese bloqueo y ese aislamiento de Gaza. Por lo tanto, ha habido un desarrollo diferenciado entre Cisjordania y Gaza. En Gaza hay unas tendencias más conservadoras, más islamistas, debido a la dominación de estos grupos, del dominio de estos grupos, tanto de Yihad Islámica Palestina como de Hamas, mientras que en Cisjordania primero hay mucho más dinamismo económico, hay mucha más conexión con Israel, hay mucha más capacidad de trabajar en Israel, los permisos de trabajo son más sencillos de conseguir, directamente al haber colonos muchas veces los palestinos pueden trabajar como mano de obra de los colonos israelíes, por ejemplo en obras, sobre todo, construcción. Y eso hace que la economía de Cisjordania pues, sea mucho más bollante, por decirlo de alguna manera, y su situación pues haya más válvulas, ¿no? Para aliviar la presión social y económica que hay de descontento. Entonces, la cuestión es que en Cisjordania pues también han permanecido más las tradiciones seculares, por ejemplo, el islamismo no está tan presente, y aún la autoridad palestina y Fatah siguen siendo una fuerza que tiene, pues eso, mucha relevancia, sigue siendo la principal fuerza, ¿no? Pero durante los últimos años han ganado terreno otras fuerzas. Hamas tiene presencia, aunque es menor. Eh, También tiene presencia, por ejemplo, el Frente Popular para la Liberación de Palestina, que es una fuerza que se dice marxista-leninista. También tiene presencia otras fuerzas nuevas que han surgido durante los últimos años, sobre todo en el campo de refugiados de Jenin, como las brigadas de Jenin o la Guardia de los Leones, que son fuerzas que principalmente vienen del brazo armado de Fatah, se vienen extendiendo de ahí. Hay que recordar que también que el propio brazo armado de Fatah, si bien aún tiene relación política con Fatah y como tal de jure forma parte de Fatah, de facto no se coordina y organizativamente está escindido de Fatah y actúan por cuenta propia. Y a veces, pues, de hecho, lanzan ataques contra las fuerzas israelíes, tienen su propio modus operandi. Entonces en Cisjordania se da una situación totalmente contraria a Gaza, ¿no? En la cual pues hay una presencia muy fuerte de los israelíes, una presión constante mediante controles, mediante presencia militar, mediante controles de policía, mediante carreteras y circunvalaciones, ¿no? Que son, por ejemplo, de uso exclusivo para los israelíes y no pueden utilizar los palestinos. Hay zonas militares especiales en las cuales solo pueden entrar el ejército israelí y no se permite que entren los palestinos. Hay una fragmentación muy fuerte del territorio, no hay libertad de movimiento para los palestinos. Hay una gran presencia de colonos, por ejemplo, en ciudades como Hebrón, que es la segunda ciudad más sagrada para los judíos. Eso es importante porque es donde está la tumba de los patriarcas. Y además es la cuarta ciudad más sagrada para los musulmanes. Y ahí, por ejemplo, es la única ciudad de Cisjordania donde hay presencia mixta, ¿no? Hay tanto colonos israelíes como palestinos conviviendo, unos muy cerca de otros. Y de hecho, por ejemplo, ahora, yendo a cosas más de actualidad, ha habido en la zona de lo que es la ciudad vieja, cerca de las colonias, se ha impuesto un toque de queda por parte del ejército israelí y hay una gran presencia de fuerzas armadas de Israel y de colonos armados que han impuesto pues un cierre, ¿no? A los negocios, por ejemplo, a salir de las casas. Y en Hebrón especialmente la situación es muy tensa. Ya ha habido ataques bastante importantes de colonos a poblaciones palestinas y hay un proceso de limpieza étnica en marcha donde se está expulsando a palestinos de algunos pueblos de alrededor de Hebrón.